Bueno, creo que ya está grabando. Entonces, listo. Hola, mi nombre es Karin. Estoy absolutamente feliz de que todos ustedes estén viendo este taller. Soy parte del equipo de adjudicación de este torneo nacional escolar de debate de Colombia y no puedo estar más orgullosa de esto. Este taller se llama No cometas errores de novatos, entiende el formato. En este taller vamos a entender no solamente el formato en el que vamos a debatir dentro de este torneo, sino también ciertas estrategias que nos van a ayudar para ganar los debates o para tener una idea bastante clara de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. De esta manera, este taller tiene tres partes en especial. La primera es qué es el formato World Schools, con qué se come. La segunda es cómo funciona el formato, es decir, roles, la manera en la que salen, el tiempo de los discursos. Y la tercera es cómo voy a ganar un debate en la generalidad, que es una pregunta que a muchos novatos nos llega a la cabeza en el momento en el que nos empezamos a enfrentar al circuito de debate o empezamos a ir de manera muchísimo más seguida, ¿no? Entonces, iniciemos con este bonito taller para este bonito torneo. La primera pregunta que vamos a hacernos y que vamos a responder es ¿qué es el formato de World Schools? Miren, es un formato de debate muy importante. Es decir, es el formato de la competencia de World Schools en el circuito hispanohablante, es decir, el Mundial de Colegios. Y también es el formato que utilizamos para el Mundial de Debate Escolar, también en el circuito hispano. Este taller, paréntesis, también está basado en el nuevo manual del Mundial Escolar de Debate en Chile y, digamos, ahí vamos a seguir desarrollando cómo van los equipos y todo esto. Lo segundo que tienen que saber de este formato es que son equipos de 3 a 5 personas, pero en cada ronda van a participar 3 personas. Es decir, si tú tienes aquí un equipo de 5 personas, vas a elegir a 3 para poder estar en la ronda que van a debatir en esa ronda. Esto es importante porque también debaten mociones que son impromptu y que son preparadas. La gran diferencia de las impromptu y de las preparadas es que las preparadas, como ya pudieron ver en nuestro Instagram, ya se subieron, ya han tenido tiempo de buscar la información, de buscar los datos, de buscar cómo se dan estas estrategias, con un tiempo bastante largo de anticipación, casi 2 semanas de anticipación. Las mociones impromptu, por el contrario, aunque puede que también tengan cierto tiempo de preparación de 30 a 20 minutos, a 15 minutos, son mociones en las cuales se les va a mostrar en el auditorio, en anuncios en este caso, para que ustedes puedan tener sus 30 minutos de tiempo de preparación y puedan entrar a la sala con un caso, se debaten estos dos tipos de emociones e igual se van a enfrentar a ellas durante este bonito torneo. La siguiente pregunta, que es no diría que la más importante, pero sí creo que es una pregunta bastante relevante en el momento en el que empezamos a debatir, es cómo funciona el formato, porque esto es lo que nos va a dar la guía de qué es lo que tenemos que hacer, literalmente, para poder como solamente participar dentro de este maravilloso torneo. Esto lo voy a explicar a partir de no solamente las bancadas, pero también el orden de los oradores, etcétera. Creo que esto lo podemos ver directamente. Dentro del formato de World Schools tenemos dos bancadas, es decir, dos equipos. Estos dos equipos se dividen en proposición y oposición. Proposición es el equipo que está a favor de la moción, van a defender lo que diga la moción. Si estuviéramos en una hipotética ronda y la moción fuera esta casa prohibiría el plástico, proposición es el equipo que va a defender la prohibición del plástico, ¿verdad? Por el otro lado tenemos la bancada de la oposición, también un equipo de 3 personas, los cuales se van a oponer a la moción, como dice el nombre, y van a hacer este maravilloso ejercicio de oponerse. Pero, Karen, acabas de decir que son 3 personas dentro de cada equipo. ¿Por qué dentro del gráfico veo 4? Esta personita que ustedes ven aquí abajo, es decir, esta cuarta persona, lo que es el orador réplica. La réplica lo que hace es ser uno de ser tanto primer discurso como segundo discurso. Pueden hacer otro discurso al final que se llama la réplica. Igual ya eso lo iré desarrollando más adelante cuando nos adentremos muy bien en los roles y cómo funcionan dentro del formato. Bueno, sigamos. En estos equipos, cada persona tiene un rol. Es decir, miren cómo se trabaja en equipo desde el principio para poderse apoyar unos a otros y esto es exageradamente importante. Estos se dividen en primeros, segundos, terceros y réplicas. Como ustedes pueden ver aquí, esto
aplica tanto para la proposición como para la oposición. Es decir, habrá primera persona oradora de proposición y primera persona oradora de oposición. Perdón, segunda persona oradora de proposición y segunda persona oradora de oposición. Tercera persona oradora de proposición y tercera persona oradora de oposición. Y también habrá réplica de proposición y réplica de oposición. Entonces, cada uno de ustedes tiene un rol específico dentro del debate, con ciertas cosas que deben hacer dentro del debate. No se preocupen, ya vamos allá. Antes de meternos muy a fondo en qué hacen los primeros, segundos, terceros oradores y las réplicas, vamos a ver un poco cómo funciona esta lógica del formato WordSchools, porque se preguntarán, pero Karen, ¿en qué orden pasamos? ¿Cómo sabemos que tenemos que iniciar? ¿Cuánto es el tiempo del discurso? Ya vamos allá. Miren, esto funciona como un ping pong, es decir, sale primero de proposición, primero de oposición, sale segundo de proposición, sale segundo de oposición y así sucesivamente. Es decir, si tuvieran que imaginarse una mesa de ping pong, la palabra es la que se van a pasar constantemente entre ambas bancadas. ¿Cómo funciona? Y vamos a verlo muy bien en este gráfico. La primera persona oradora de proposición sale y da su discurso, termina su discurso y sale la primera persona oradora de oposición. Cuando la primera persona oradora de oposición sale y da su discurso y lo termina, sale la segunda persona oradora de proposición. Así, cuando la segunda persona oradora de proposición termina su discurso, sale a hablar la segunda persona oradora de oposición. Como ya sabrán, y como ya como ya tienen las intuiciones, la tercera persona que va a salir, obviamente, es la tercera persona de proposición, continuamente la tercera persona oradora de oposición. Aquí el formato del ping-pong cambia un tricitito. Es decir, la primera persona réplica que va a salir va a ser la réplica de oposición, la segunda persona réplica que va a salir va a ser la réplica de proposición. Solamente en las réplicas se invierte la manera en la que están saliendo las bancadas para, digamos, tener más claro esto del formato, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en este gráfico, es literalmente el ping-pong que les estaba explicando. Si este puntico que están viendo en la pantalla fuera la pelota de ping-pong, iría de esta manera. Pam, 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 pam. Es decir, aquí ustedes están rotando la palabra constantemente. ¿Cuánto duran los discursos? Los discursos de cada persona oradora duran 8 minutos, a excepción de los discursos de réplica que duran 4 minutos dentro del formato. Ya con esto súper claro, entonces podemos ir a los roles. Miren, adentrémonos bien en los roles. Iniciamos con primera persona oradora de proposición. Es la persona que se encarga de definir e introducir el debate. No solamente definir el mundo, como pueden ver en la diapositiva, sino definir muchas cosas dentro de la moción. Es decir, si la moción te pide definir cierto término, primera persona oradora de proposición puede hacerlo, debería hacerlo y debería hacerla de la manera más estratégica. Por ejemplo, vámonos a la moción de esta casa prohibiría el plástico. En esta moción, probablemente primera persona oradora de proposición lo que haría es definir qué tipos de plástico probablemente se prohibirían, es decir, los plásticos de un solo uso, los plásticos de más de tal tamaño. Esto es muy importante porque hace que las definiciones del debate estén presentes desde el primer momento en el que se inicia el debate. Es decir, cuando tú estás definiendo el mundo, estás trayendo estas definiciones, estás también seteando en las bases del debate para poder, digamos, debatir de la mejor manera. No solamente vas a definir en este rol el mundo o ciertas palabras o ciertos términos que sean necesarios para poder entender el debate, sino que en sí vas también a definir las caracterizaciones y las métricas relevantes. Si hay actores que son importantes dentro de la moción y que son necesarios para poder entender por qué el caso importa o por qué tus argumentos importan, es aquí donde vas a definir cuáles probablemente serán los incentivos de ese actor o cuáles son no solamente los incentivos y las motivaciones, sino las capacidades o incluso cómo se ve la vida de este actor desde el primer discurso para poder entender directamente de qué estamos hablando, cómo estamos hablando y todo esto. Mire, lo segundo que es la definición de las métricas relevantes para el caso,
Vamos a ver cómo se ve esto. Antes de métricas, yo hablaría mucho de cargas de la prueba. Cada moción tiene una carga de la prueba intrínseca que debe salir en primera persona oradora de proposición. Las cargas más importantes de la prueba, es decir, cosas como contrafácticos, modelos, intereses, capacidades y todo esto, son cargas de la prueba que salen directamente en este discurso. Además de esto, al priorizar las cargas de la prueba, primera persona oradora también define ciertas métricas que son relevantes para el debate. Es decir, si volvemos al ejemplo de esta casa prohibiría los plásticos, primera persona oradora de proposición diría, las métricas con las cuales vamos a medir este debate es uno, donde las personas están mejor en salud, pero dos, donde probablemente el ambiente también estará muchísimo mejor, estará más sano, más saludable, ¿verdad? Entonces también define las métricas con las cuales se van a medir este debate, excluye ciertos ejemplos, por ejemplo, eh, tal vez en esta moción no hablemos sobre fenómenos naturales por X razón, ¿verdad? Entonces también tienen esta capacidad de excluir ciertas cosas que no necesariamente van a aportar a los casos ni al debate, entonces directamente pueden empezar a definir y a excluir desde esto. Otra cosa que también es súper importante, primera persona oradora de proposición no solamente se encarga de definir de manera estratégica, sino también de traer uno o dos argumentos que sean relevantes para el caso. Es decir, si en mi moción esta casa prohibiría los plásticos, mis dos argumentos es uno, prohibir los plásticos hace que tengan mejor fiscalización de la industria, de las industrias, pero en segundo lugar, que pero mi segundo argumento es que el ambiente va a estar muchísimo mejor. Estos dos argumentos tienen que venir directamente mecanizados en el discurso de esta primera persona oradora. Es muy importante también decir, ya, esperen, 3 segundos, ya. Es muy importante también decir que hay que actuar de la manera más justa y de la mejor de las fe en debate. Es decir, cuando estén pensando en las definiciones para este rol o para el discurso de esta persona, o para el caso en general, es importante que piensen cuál es la definición más justa o que se cuestionen si sus definiciones están siendo justas dentro del debate o no están siendo justas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a, miren, si tienen una moción como por ejemplo, mmm, esta casa pondría peajes a todas las carreteras, probablemente no sea muy justo para las oposiciones que yo diga que solamente le voy a poner peajes a las carreteras principales del país, porque esto sería una definición como la conocemos ardilla, ¿no? Muy chiquita, no podemos trabajar con ella, no es tan comparativa. Por lo tanto, tenemos que alejarnos un poco de esto para hacer el ejercicio de ser los más comparativos posibles y ganarle a las oposiciones en nuestro mejor esfuerzo y en su mejor caso. Entonces, siempre piensen, cuestionense muy bien de las maneras en las que están definiendo el mundo para que esto no vaya a ser injusto para los otros equipos. Sigamos con primera persona oradora de oposición. Hace prácticamente lo mismo, pero con ciertas cosas diferentes dentro de oposición. Lo primero es que se tiene que involucrar con las definiciones que proposición anteriormente dio. Y a esto me refiero como, por ejemplo, si proposición en el ejemplo de los plásticos dijo que plástico se refiere a todo plástico de un solo uso, probablemente oposición pueda involucrarse con esa definición, impugnarla o incluso concederla, decir por qué plásticos puede que sean necesarios o impugnarla, decir no, probablemente estemos debatiendo de otros tipos de plásticos, ampliar la definición y jugar con la misma definición que ya trae proposición, ¿sí? Entonces, no solamente define, sino que directamente empieza a hacer el ejercicio comparativo de involucramiento con las definiciones que proposición ya sacó anteriormente. Lo segundo que hace es ilustrar el mundo de oposición. Entonces, y esto es como un paréntesis muy grande, que es algo que al menos a Juanjo y a mí, que somos una dupla novata dentro del circuito, nos ayudó bastante y de hecho lo sacamos de un taller anglo. Y es, siempre piensen en cómo funciona su mundo alrededor de las alternativas. Si hay alguna manera de llegar al impacto de los gobiernos de forma efectiva con otras alternativas. Es decir, traer un contramodelo, un contrafáctico, traer alternativas con las cuales yo pueda explicar de por qué mi lado de la casa, incluso si no existe esa cosa de la que habla gobiernos o proposiciones en este caso,
mi caso sigue siendo muchísimo mejor y puedo llegar a ciertos beneficios de manera rápida o de manera más justa o de manera más efectiva. Esto es importante no solamente porque les da o los impulsa a hacer este tipo de ejercicio constructivo dentro de este primer discurso, sino que también lo que hace es que directamente sean exageradamente comparativos de identificar, ok, probablemente proposiciones vaya a sacar esto, yo puedo llegar a los mismos beneficios o incluso a más beneficios mediante otras alternativas. Las personas pueden ser más felices mediante mi lado de la casa porque, no sé, puede que sea más fácil de acceder mi modelo. Entonces, tengan muy en cuenta esto para poder hacer una construcción muy efectiva y que les ayude en el momento en el que ustedes estén mecanizando. Ilustren muy bien cómo se ve ese mundo, de qué manera es más efectivo, de qué manera es más justo o de qué manera es muchísimo mejor. Mejor en su generalidad. Y lo tercero, que es prácticamente lo mismo que decíamos con proposición, es van a argumentar su caso. Uno o dos argumentos, si están iniciando, traten de priorizar calidad sobre cantidad, entonces pueden irse con uno o con dos argumentos bastante intuitivos, pero que estén muy bien probados. Y probados me refiero a mecanizados, bien explicados, las razones causales y los nexos lógicos que sean bastante fuertes. Es ahí donde ustedes pueden acceder a muchísima más persuasividad, que es la que vamos a hablar más adelante dentro de este taller. Y además de esto, en últimas, pues es refutar el caso de las proposiciones, decir por qué ellos están mal, por qué es falso, por qué puedo flipear su caso, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy chévere. Vámonos con el rol de las segundas personas oradoras. Lo primero es que piensen, y mientras escuchan a su primera persona oradora, estas segundas personas tienen que pensar en cómo ampliar los argumentos de primera oradora. ¿Qué son los huecos que faltan? ¿Cuáles son las dudas razonables que está dejando la primera oradora? ¿Cómo lo puedo resolver dentro de mi discurso? Esto lo que implica es que haya un refuerzo significativo o una reconstrucción de lo que ya dijo la primera persona. Si primera persona oradora todo su tiempo lo dedicó a mecanizar por qué las personas están más saludables en un mundo donde no hay plástico, segunda persona oradora probablemente pueda ampliar este argumento trayendo nuevos ejemplos, trayendo nuevas ponderaciones, trayendo nuevas explicaciones de por qué esto pasa en la materialidad, o puede también introducir nuevos argumentos. Si esta persona siente que ya su primera persona oradora dijo lo necesario, lo más efectivo, entonces pueden decir, ok, mi primera persona te explicó por qué las personas están más saludables cuando no tenemos plásticos, y yo te voy a explicar por qué las empresas tienen incentivos a comprar otro tipo de alternativas como vidrios. Entonces ustedes pueden introducir en este discurso nuevos argumentos para seguir alimentando el caso de proposición. Piensen en el caso como esta pequeña bolita que estoy mostrando en pantalla justo aquí. Entonces, cada vez que una persona oradora pasa, la idea es que se haga más gordita, más gordita, más gordita y más redondita. Es decir, probablemente estemos alimentando ese caso para que sea muchísimo más persuasivo, para que sea muchísimo más efectivo en el momento de estar en debate y de competir contra otros casos que también sean así gorditos, ¿no? Otra de las cosas que hace segunda persona oradora de propo es refutar el caso de oposición. Y aquí ya tiene más capacidad de respuesta que primera persona oradora de proposición, porque tanto ya escuchó a su primera persona oradora como escuchó a la primera persona oradora de oposición. Esto quiere decir que esta persona tiene una capacidad de respuesta de poder refutar los puntos más fuertes de oposición, los ejemplos, bueno, sí, refutar ejemplos, al menos los más fuertes, o las lógicas, yo diría yo más importante refutar las lógicas detrás de esos ejemplos, traer nuevos impactos, ponderar y desponderar las cosas en el debate. Por lo tanto, o sea que para las personas que están muy nuevas dentro de debate, ponderar y desponderar es explicar por qué algo es más importante que otra cosa, o por qué la cosa que dijo oposición, el impacto que trae oposición, el resultado que trae oposición no es tan importante para la ronda. Otra cosa que puede traer segunda persona oradora de proposición es empezar a escudar el caso de posibles nuevas respuestas que salgan en el segundo discurso de oposición. Si yo lo que puedo percibir o intuitivamente digo, es que dentro de la línea que yo probé hay una refutación muy fuerte de oposición, entonces esa persona puede blindar significativamente su
caso a partir de lo que ha pensado. Igual, pues aún tiene un tercer discurso para responder, pero igual no está de más tener que blindar ciertas cositas. Para la segunda oradora de oposición en este caso es lo mismo, es ampliar los argumentos, pensar en qué es lo que está faltando en el caso de mi compañera que ya pasó a hablar. Entonces yo empiezo a pensar cuáles son las dudas, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que hizo bien, qué es lo que pudo ser más claro y cómo yo puedo como hacer esto más claro para ser más clara la victoria de mi equipo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a pensar en rellenar esos huecos argumentativos. También, segunda persona oradora de oposición puede introducir nuevos argumentos, refutar el caso de proposición y escudar el caso también de posibles respuestas. Entonces, también funciona de manera similar a lo que ya explicábamos en proposición. Ahora, la tercera persona oradora de proposición, y ya vamos a empezar a hablar de los terceros, amplía los argumentos de su bancada, sí, pero no trae nuevos ejemplos. Es decir, cuando ellos están ampliando los argumentos de su bancada, lo que hacen es traer nuevos ejemplos, nuevas ponderaciones, nuevas refutaciones, extiende argumentos que ya hay intuiciones desde el primer discurso, que no han sido desarrollados dentro del debate, por lo tanto, hay capacidad de extender, de ampliar el debate, de ampliar el caso, pero no necesariamente tienen que traer nuevos argumentos. Y piensen esto como un lago, es decir, su caso es un lago y sus argumentos son peces. Yo no puedo traer más peces, no puedo comprar peces y meterlos en el lago, sino lo que voy a hacer es alimentar los peces que ya tengo dentro del lago para que estén más gorditos. ¿Sí me entienden? Creo que esto es importante porque es ahí donde pueden traer nuevas cosas. Traer nuevos argumentos no significa, no traer nuevos argumentos no significa que no puedan traer absolutamente nada dentro del debate. Si pueden traer ponderaciones, refutaciones, pueden hacer nuevas ponderaciones de explicar por qué lo suyo es lo más importante del debate y eso no se ha dicho, esas son cosas nuevas, son cosas ganadoras, pero no necesariamente son argumentos nuevos. Otra cosa que es importante para la tercera persona oradora de proposición es que además de refutar el caso de oposiciones y reforzar las refutaciones de segundo discurso, evalúa el debate de cómo se ha dado tanto en primeros como en segundos discursos y concluye por qué gana. Y ese concluye por qué gana, quiero que lo piensen 3 segundos, ¿a qué se les parece? 3, 2, 1, exactamente, a la ponderación. Es decir, ese por qué gana es ponderar el por qué lo mío es más importante, por qué lo mío es lo más exclusivo, por qué lo mío es lo más efectivo, por qué lo mío hace más feliz a las personas. Entonces, es un objetivo como muy claro para la tercera persona oradora el ponderar el caso sí, ponderar su caso en el debate para poder entender cómo pueden ganar. Tercera persona oradora de oposición, lo mismo, pero en oposición. Los rumores son ciertos, no sé mecanizar. Mentira. Y ahora sí, vámonos con las réplicas. Las réplicas me parecen como uno de los ejercicios más bonitos que tiene el formato de Word Schools y espero que las entiendan de una manera también así como súper bonita porque me parecen espectaculares. Miren, si ustedes ven el meme, y no miren aquí la teoría todavía, sino que miren el meme, las réplicas van a estar absolutamente atentas al debate. Entonces, todo lo que pase aquí en el debate, las réplicas se van a dar cuenta, lo van a estar anotando, van a estar escuchando muy, muy, muy activamente el debate para poder entender lo siguiente. Lo primero es que dentro de estos discursos, que son de 4 minutos, por lo tanto hay una selección de información, tienen que ver muy bien cuáles son los argumentos que están ganando la ronda, que están perdiendo en la ronda, y tienen que leerlos a partir de como de esta visión holística del debate. Y leerlos no solamente implica decir, proposición dijo esto, oposición dijo esto, sino, miren, proposición dijo estos argumentos y estos argumentos están haciendo esto en el debate. Están, por ejemplo, impactando de mejor manera a las personas, a las tortugas. Pues era el ejemplo de los plásticos, ¿no? Oposición trae estos argumentos que están impactando así de esta manera en el debate. Entonces esa es la visión holística del debate.
priorizan la información, porque son 4 minutos que ustedes tienen en este discurso, por lo tanto, si se ponen a resumir todo el debate, pues no les va a alcanzar el tiempo, pero lo que hacen es priorizar la información para dar esta visión holística. Y a partir de que ya tienen esa información priorizada, empiezan a comparar activamente ambos casos, los argumentos, para explicar por qué, incluso después de que se dijo todo lo que se dijo, ustedes siguen ganando. Es decir, ambas réplicas van a explicar por qué o proposición gana o oposición gana sobre todas las cosas. Porque ya se ha dado el debate, ya hemos visto el debate, ya no hay absolutamente nada que hacer, réplicas tampoco pueden meter nuevos argumentos, ya el debate se ha dado. Lo que quieren hacer las réplicas y lo que necesitan hacer las réplicas es explicar activamente, comparar activamente y decir, incluso después de todo lo que ha dicho oposición, proposición sigue ganando de una manera significativa. Y no importa lo que diga la réplica, voy a seguir ganando. ¿Quiénes hacen las réplicas? Porque recuerdan que son equipos de a tres. Réplicas solamente las pueden hacer primeros o segundos oradores. Es decir, tanto la primera persona oradora de Propo como la segunda persona oradora de Propo puede ser réplica de Propo, y así en oposiciones. Tengan eso muy en cuenta en el momento en el que vayan a armar y a decidir en qué orden van a salir. Por ejemplo, yo pondría, si yo tuviera como personitas dentro de mi equipo que sean muy buenas leyendo el debate y que sean muy buenas comparando, probablemente los quiero en primero y en segundo para que puedan hacer la réplica o las estrategias, digamos, que queremos como equipo. Listo, esos son los roles del formato World Schools. Espero que no haya ninguna pregunta, igualmente los estaré leyendo aquí en el chat. Miren, la tercera parte de este taller es ¿cómo gano? Y esta es una pregunta extremadamente importante para todas las personas que ingresamos al circuito de debate. En el momento en el que yo ingresé al circuito de debate BP, una de mis primeras preguntas fue, pero Santi, ¿cómo gano? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo miden mis argumentos? ¿Cómo me juzgan? Y esta es una pregunta que no solamente ocurre en formato BP, como me pasó a mí, sino que ocurre en absolutamente todos los formatos. El cómo gano lo vamos a responder en este taller con ciertos tips que nos van a ayudar como a tener una mentalidad muchísimo más clara para poder entender cómo vamos a ganar una ronda o para poder entender cómo vamos a luchar un primero en una ronda. Entonces, vamos rápidamente a ello. Lo primero es que cuando tú te preguntas cuáles son las cosas que yo necesito para ganar un debate, yo te respondo 3 cosas. Son 3 criterios básicos. El primero es de contenido, el segundo es de estrategia y el tercero es de estilo. Aquí me equivoqué sobre este numerito que ven aquí. Esto es un 20. De hecho, lo podemos corregir rápidamente aquí. Entonces, esto es un 20. Listo. Necesito 3 cosas. Necesito contenido, necesito estrategia y necesito estilo. ¿Y para qué necesito estos 3 criterios? Para ser persuasivo. Importantísimo. Una de las cosas que más te ayudan a ganar un debate es poder ser una persona altamente persuasiva dentro de la ronda. Y ser una persona persuasiva implica que yo tenga buen contenido, lo esté estructurando de manera que sea estratégica y que al momento de decirlo sea lo suficientemente claro para ver cómo estamos ganando la ronda. Vamos a explicar cada criterio paso por paso para que esto no sea como 3 criterios, vayan, ganen. Lo que vamos a explicarlo pasito por pasito. Lo primero es el contenido. Y el contenido en World Schools me parece algo que se tiene que hablar y que tenemos que explicar muy bien dentro de este taller. Ustedes van a tener mociones preparadas dentro del torneo, lo cual implica de que obviamente van a buscar información, van a ver cuáles son los mejores argumentos, probablemente van a leer artículos académicos, noticias o incluso videos de YouTube que expliquen el fenómeno particular en el cual está afectando la moción. Esto es muy importante para que ustedes estén muy preparados en el momento en el que tengan que debatir. Lo importante es que esa evidencia que ustedes encuentren la puedan también razonar, puedan encontrar las lógicas que están detrás de esas evidencias. Vámonos a concentrarnos en estas 2 primeras cajitas que vemos justo aquí, que es la evidencia y la razón. Es decir, ustedes pueden citar, pueden sacar
artículos académicos, pueden sacar la Constitución, pueden sacar de muchas partes, por ejemplo, ya de lo que han preparado, decir, no, es que en la Constitución Política de Colombia dice lo siguiente, abro comillas, ta, 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 ta. O sea, es algo que ustedes pueden hacer y que está bastante bien para que ustedes apoyen sus argumentos en eso, para que ustedes expliquen la existencia de su problema en la materialidad, pero necesariamente lo que busca el formato y lo que quiere es que ustedes también se reten más allá de buscar información y expliquen cuáles son las razones o las lógicas causales o los mecanismos que hacen que esa evidencia sea verdadera en la materialidad. Sea verdadera no solamente en términos de lo dice la Constitución, sino en cómo se aplica en la vida real, cómo está afectando a las personas, cuál es el vínculo causal de A con B. Entonces, esto es importante porque es aquí donde ustedes van a empezar a construir unas lógicas que se construyan a partir de lazos fundamentales en los cuales su línea argumentativa sea rigurosa, el análisis esté bien gordito y no caigan en contra de refutaciones como sinceramente, yo siento que el ejemplo o la cita de proposición no está bien probada, es una cita bastante pandita, por lo tanto no hay un razonamiento lógico detrás. Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar la manera de hacer capas de razones bajo esa evidencia y hacer que la lógica sea muchísimo más robusta. Si yo doy 3 razones y oposición solamente me puede refutar una, probablemente pueda seguir ganando el debate, no tenga tantas dificultades para ganarlo, sino que tenga más facilidad para poder seguir demostrando por qué mi argumento es el más importante o por qué sí pasa en la materialidad. Entonces, siempre pensar en si tengo la cita, que también tenga razones y mecanismos lógicos de cómo esto sucede en la materialidad para yo poderlos explicar, para yo poder dar estas razones, para yo dar estas razones que causan cierto tipo de fenómeno. Ahora, ya cuando tenemos esa parte en la manera en la que nosotros razonamos la evidencia que tenemos y que hemos investigado, también es importante explicar cómo eso tiene un efecto en la materialidad o tiene un efecto en cómo viven las personas. Si vamos a poner esto, por ejemplo, en un ejemplo, yo lo pondría como, mire, vámonos a la moción de esta casa prohibiría los plásticos. Esta moción en el escenario hipotético que estamos planteando, fue una moción totalmente preparada. Entonces, la evidencia del equipo de proposición es decir que las tortugas en X parte del mundo se están muriendo porque están comiendo plásticos y se está acabando la población de tortugas. Esa es mi evidencia, eso es lo que yo leí en las noticias. Tengo que encontrar mecanismos lógicos por los cuales explicar esa evidencia. Entonces, es decir, los barcos pesqueros usualmente tiran las redes, tiran los desechos, tiran bolsas de plástico al mar o plásticos de un solo uso que al ser transparentes las tortugas los confunden con medusas y se los comen. Como su sistema no está apto para consumir plástico, sino para consumir medusas, esto le hace mucho daño a las tortugas y las tortugas terminan o enfermándose o muriendo. Esos serían unos razonamientos lógicos de por qué esa evidencia que yo encontré en las noticias pasa en la materialidad. Y el efecto de eso es decir, miren, lo que está sucediendo a partir de esto es que hay una sobrepoblación de medusas porque se ha disminuido de manera significativa el número de tortugas que las cazan. Esto lo que implica en el debate es que ustedes tengan un argumento que sea muy riguroso, que sea muy gordito y que tenga diferentes capas para poder entender por qué uno es cierto, pero dos, porque probablemente sea tanto relevante como probable en el debate y por eso es un argumento que pueda estar ganando la ronda. Varios criterios, como ya a partir de entender estos 3 pasos, o sea, piénsenlo en la estrategia R, evidencia, razón, efecto, evidencia, razón, efecto, que creo que es algo que les puede ayudar mucho, especialmente si este va a ser su primer torneo en este formato o si definitivamente llevan un día o están muy novatitos en el circuito. Ya cuando empiecen a debatir un poquito más, van a sofisticar este método lo esencial, yo creería, es como usarlo en su primer lugar, que fue el método que yo utilizaba mucho cuando era muy novatita, que aún soy novata, me falta un mes para dejar de serlo. Es increíble cómo pasa el tiempo. Bueno,
¿Con qué otros criterios podemos evaluar el contenido que sean como muy importantes de mencionar? Y es, piensen, por ejemplo, en el número de argumentos que vamos a traer. Eh, yo soy fan de decir es muchísimo mejor la calidad que la cantidad, pero en este, digamos, como es un equipo contra otro equipo, vale la pena, y sobre todo emociones preparadas, vale la pena mirar qué número de argumentos tenemos, no solamente para mirar como las opciones que tenemos, sino para también poder elegir dentro de esas opciones. Es decir, si dentro de mi moción esta casa prohibiría los plásticos, tengo un catálogo de 15 argumentos que están muy bien explicados y que tienen lógicas causales y que tienen sus efectos bien explicados. Entonces yo tengo que empezar a medir estos argumentos unos contra los otros. Es decir, qué tan inteligentes son estos argumentos, qué tan innovadores pueden ser estos argumentos. Entonces, cuando yo digo inteligente e innovadores, no es que esté diciendo que los otros argumentos son tontos y que son como no valen la pena, sino inteligente se refiere a qué tan probable es que este argumento pueda ganar una ronda de debate o que sea fuerte frente a respuestas muy fuertes de oposición. Entonces, siempre piensen en eso, en qué tan inteligente es el argumento en comparación de otros, e incluso qué tan innovador es el argumento. O sea, yo creo que, por ejemplo, el argumento de las tortugas es un argumento que es muy innovador. Entonces ahí pueden empezar a mirar la lista de argumentos que tienen, especialmente si es para una moción preparada, y empezar a decir, en el caso de que me toque ser proposición en este debate, el argumento que tendríamos que priorizar es este, y este, y este, y este, y sacan una lista de 4 argumentos con los cuales probablemente puedan ganar y dejan los demás para ver cómo se va a desarrollar la ronda. Probablemente estos argumentos les puedan ayudar dentro de la ronda, los puedan sacar para alimentar el caso, pero igual piensen muy bien en qué tan inteligentes e innovadores son los argumentos. Otra de las cosas que es importante pensar es qué tan interesante es el argumento para mí, y esto es muy importante. Es porque al final yo creo que debate es un ejercicio donde tú tienes que ser una persona bastante auténtica, es decir, tus argumentos son absolutamente tuyos. Tú mecanizas de una forma que es absolutamente tuyo. Para ti, preguntarte qué tan interesante es el argumento es también preguntarte qué también lo puedo desarrollar, y en un trabajo en equipo esto es fundamental. Si voy a poner un ejemplo en la vida real. Si estamos en una moción de derecho, especialmente con mi dupla, que es Juanjo, probablemente yo no sepa desarrollar mucho los argumentos sobre corte constitucional y todo eso. Lo que hacemos es que yo lo que hago en mi discurso es explicar muy bien las lógicas de por qué esto impacta en la vida social de las personas, de por qué esto realmente hace un cambio en la materialidad de las personas y hacen que se sientan de tal o tal manera, y él explica los mecanismos legales y constitucionales y todo esto. Y este ejemplo lo que va es que traten muy bien de priorizar qué es lo que quieren hacer dentro del debate. Si hay dos argumentos que son iguales de importantes, tienen dos discursos para que salgan. Incluso en el primer discurso puedes desarrollar muy bien uno y después puedes decir el otro de una manera pandita, y así se distribuye la carga de los argumentos. Lo importante es preguntarte a ti mismo qué tan interesante es el argumento para ti, para que tú también puedas dar la mejor versión del argumento que tengas que hacer. Yo creo que al final el debate se vuelve como un ejercicio tan interesante que en sí estás interesado en hacer absolutamente todos los argumentos, pero para las personas, digamos, que están así súper novatitas, piensen muy bien en la manera en la que van a distribuir el tiempo en el que van a mecanizar X cosas sobre otra. Otros criterios que yo creo que ya son más importantes y que no son como tan personales, tan procesos intrínsecos e internos de introspección para poder ver, un montón de palabras solamente para decir introspectivo, son los siguientes. Uno, lógica rigurosa. Y la lógica rigurosa es que el argumento siga el core del caso. ¿Y el core del caso qué es? El core del caso es como la columna vertebral de ese argumento. Es lo que yo quiero probar. Si en mi si en mi argumento en la moción de esta casa prohibiría los plásticos, en este caso yo tengo un montón de argumentos, he dado muchos argumentos en este taller. Uno, lo de las tortugas; dos, lo de las empresas; tres, lo de la salud de las personas. Pero esto aquí, y cuatro, lo del bienestar del ambiente, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver, si yo empiezo a quitar todos los argumentos, los empiezo así a barrer, lo que me va a quedar es el core del caso, esa espina vertebral, en la cual lo que quiere decir es lo siguiente. Quiero probar
que el ambiente está mucho mejor, que la vida en el planeta está mucho mejor. Entonces, esto es lo que nosotros podemos probar, digamos, en estas lógicas rigurosas. Es decir, que no hayan contradicciones, que no hayan, por ejemplo, tensiones dentro del caso, o que las ponderaciones sean como que salgan de la nada. Sí, o sea, todo tiene una razón, ya voy a explicar eso un poquito más adelante. Lo segundo es en términos de análisis, y es decir, no puedes simplemente dar una premisa y asumir que eso va a pasar porque sí, sino que realmente cuando tú estás analizando dentro de debate, es que das varias razones por las cuales una cosa es cierta o una cosa pasa. Entonces siempre es muy importante decir y pensar, si yo voy a decir X, ¿cuáles son las razones por las cuales X pasa? Porque si yo en el debate digo X pasa, probablemente la persona jueza espere más de, bueno, ¿por qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Por qué es importante? ¿Cómo afecta en la vida de las personas? Es hacerse todo este tipo de preguntas que les pueden ayudar a analizar de una manera más robusta su caso. Lo tercero es la relevancia, y lo voy a explicar mediante un ejemplo. En la moción de esta casa prohibiría el plástico, que creo que es bastante intuitiva, yo puedo decir, yo prohibiría el plástico porque mi abuela odia el plástico y ella siempre tiene vasitos de cerámica. Es un argumento, yo puedo explicar mediante un análisis robusto por qué es cierto que a mi abuelita no le gusta el plástico y le gusta la cerámica, pero pregúntense qué tan relevante es. Yo personalmente prohibiría el plástico si tuviera la capacidad, si a mi abuela no le gustara, pero miren que no es tan relevante para el debate como, por ejemplo, la capacidad de hacer políticas públicas, que las tortugas no se mueran, o que las empresas cambien la manera en la que están produciendo sus productos. Entonces, pregúntense muy bien la relevancia de su argumento, porque a partir de la relevancia también pueden dar criterios por los cuales ustedes están ganando la ronda. Y el último punto aquí es sobre la evolución del argumento. Y la evolución del argumento se ve de la siguiente manera. Y es, si ustedes vieron la manera en la que estaba el formato, tienen tres discursos para desarrollar, tres discursos para meter ejemplos, para empezar a construir esa base robusta. Lo que quiere decir es que la evolución tiene que ir de menor a mayor. Entonces, si la evolución del contenido es así súper chiquitita y así súper lineal, y yo no veo que está creciendo, yo no veo que hay cosas nuevas, yo no veo que se está reforzando, probablemente no estemos haciendo mucho, probablemente estemos repitiendo, no estemos siendo claros, no estemos identificando lo que es importante para el debate, y creo que esto, digamos, afecta la manera en la que el panel o las personas juezas van a calificar o van a percibir nuestros discursos, nuestros casos. Por lo tanto, creo que es importante que ustedes piensen en cómo está evolucionando el caso, y precisamente por eso eran los objetivos que les estaba explicando del segundo y primer discurso, del segundo y tercer discurso, perdón, para empezar a ver cuáles son las dudas razonables que hay, cuáles son los huecos lógicos y todo esto. Entonces siempre piensen también en la evolución del caso para poder hacer esto. Listo. Entonces vamos a ya seguir con la parte de estrategia. Estrategia yo creo que es algo bastante complejo, pero se puede definir en estas tres pequeñas cositas. Cuatro, aunque la cuarta, bueno, la hablaremos. Estrategia, y es antes de que miren estas tres cosas que están, digamos, aquí, quiero que miren esto que dice aquí al final. Léanlo. Lo que tienen que hacer es interiorizarlo. Y es, ninguna decisión en debate es al azar. Todo, absolutamente todo tiene un propósito en debate. ¿Y qué es que todo tenga un propósito? Imagínense esto como una partida de ajedrez. Las personas que saben jugar ajedrez no mueven las fichas de ajedrez al azar. No dicen, esta torre va por aquí o por allá y ya, sino que saben que cada decisión que tomen es un paso para ir a la victoria, es un paso en el cual les va a permitir ganar. Entonces, ninguna decisión que nosotros tomemos en el debate es al azar, y necesitamos estar muy conscientes de eso. Y un paréntesis, o sea, yo no sé jugar ajedrez, yo literalmente sí muevo todas las fichas al azar, pero precisamente
por eso es que pierdo de manera significativa cuando estoy jugando con personas que saben jugar, como mi papá o como personas en la universidad y todo esto. Entonces piensen muy bien esto, de que ninguna decisión va a ser al azar, todo en debate va a tener un propósito. Entonces ya con esto, y siempre que vamos a pensar esto, entonces vamos a ver cómo podemos ser un poco más estratégicos dentro del debate para poderlo ganar y para poder responder esa pregunta de cómo, de Karen, pero ¿cómo gano? Lo primero es dedicar un buen tiempito, que ustedes se sientan cómodos, a interpretar muy bien la emoción, a sacar las cargas de la prueba, a priorizarlas, a saber qué es lo que ustedes deben probar para poder ganar. Y creo que esto también es un trabajo en equipo alfa, buena maravilla, onda dinamita, escuadrón lobo. Entonces ustedes tienen que actuar de una manera en la cual puedan interpretar de mejor manera la emoción, puedan leer la emoción, puedan realmente hablar con la misma emoción, porque la emoción muchas veces les dice qué son las cosas que tienen que probar, cuáles son las cargas principales de la prueba, las cargas que tienen más peso dentro del debate. Por ejemplo, en una moción de prohibir, es muy importante que entre el equipo lo primero que digan, ok, es cómo se ve, tenemos que probar cómo se ve la prohibición. O en una moción de lamentar, tienen que probar, ok, pero así se ve el contrafáctico cuando lamentamos esta cosa, así se ve el mundo alternativo donde esto no pasó. Entonces lo primero es, traten de interpretar muy bien la emoción y qué es lo que les piden para poder estar muchísimo más cerca de la victoria. Lo segundo es la estructura y la distribución del discurso, y esto es algo que fallan muchísimos debatientes, incluso yo fallo en este tipo de cosas, pero es muy bueno tenerlo en cuenta desde el primer momento en el que nosotros empezamos a debatir o especialmente en este torneo. Y es, ustedes van a tener 8 minutos de discurso en el cual tienen que estructurar las cargas que van a tomar para poderlas probar. Es decir, si ustedes van en su discurso a elegir 7 argumentos, es posible que tal vez no sea lo más estratégico. Lo más estratégico es decir, uno, por cargas de la prueba, que es lo que más le tengo que dedicar tiempo, pero dos, piensen en qué argumentos son más probables a ser respondidos por oposición. Esto es muy importante, o en oposición por gobierno. Es muy importante porque ahí es donde tú sabes cuánto tienes que reforzar un argumento. Si ustedes saben que oposición estratégicamente van a debatir muchísimo ese punto, ese argumento que ustedes están diciendo, entonces habría muchísimos más incentivos por su parte para poder establecer más conexiones lógicas que brinden más estabilidad al caso, en ese caso, ¿no? La otra cosa que yo también miraría en el momento de estructurar y distribuir el tiempo en lo que estoy probando es qué tanta prueba necesita esta cosa. Si yo digo que A existe y A es muy fácil de entender porque existe, tengo que dar la razón lógica detrás de por qué, de la existencia de A, pero no tengo que dar 20 razones más por las cuales A existe, porque se entiende de que literalmente su existencia es por esta cosa o por estas dos cosas. En cambio, si en mi X argumento X es muchísimo más complejo, es más difícil de entender por qué se da en la materialidad, por qué es exclusivo, de qué manera las personas están pensando ese argumento, cómo ese argumento impacta en ciertas cosas. Es ahí donde ustedes tienen que decir, ok, probablemente vale más la pena construir en esta parte y dedicarle más tiempo. ¿Y esto cómo se ve directamente en una moción? De la siguiente manera. Vámonos a la moción de prohibir los plásticos. Yo puedo decir en mi primer argumento es las tortugas están mal y están muriendo porque comen plástico. Yo entiendo la razón lógica de esto, que es que las personas en los botes tiran las bolsas y las tortugas los comen. Pues probablemente yo no dedicaré tanto tiempo en mi discurso a hacer este argumento, pero sí que tengo que dedicar el tiempo de mi discurso a un argumento más complejo, de decir por qué las empresas, por ejemplo, estratégicamente compran el plástico porque es lo más barato que hay en el mercado. Es decir, a mí me sale muchísimo más barato comprar una botella de plástico para el agua que embotellarla, por ejemplo, en botellas de vidrio, porque hay unas vainas, como hay ciertas cosas del mercado que me impiden, sí, como la oferta, la demanda, que yo tengo que responder rápidamente, que tengo que sacar de manera masiva porque las personas tengo una oferta masiva.
entonces tengo que responder, tengo una demanda masiva y por lo tanto mi oferta tiene que estar a la par de esa demanda y la única manera en la que yo pueda hacer esto y que siga siendo rentable probablemente será disminuyendo los costos de producción, que en efecto es comprar plástico y embotellar en plástico. Si ven la cantidad de cosas que yo necesito para probar A y para probar X, entonces interpreten muy bien eso y piensen muy estratégicamente qué tanto tiempo es el que yo le estoy dedicando a esto. Recuerden, ninguna decisión en debate es al azar, todo tiene que tener un propósito. Incluso la priorización del tiempo del discurso tiene un propósito. Lo tercero es la consistencia entre los argumentos y la consistencia se basa en que no hayan contradicciones. Es decir, yo no puedo decir las empresas son malas en mi primer discurso, en la primera parte de mi discurso y después decir, pero voy a probar porque las empresas son buenas, así de la nada. Creo que tiene que haber una consistencia de por qué probablemente incluso en el mundo donde las empresas son buenas, igual hay incentivos perversos del mercado, pues yo no sé. Entonces, mantener la consistencia entre los argumentos es súper importante para que sean lo más persuasivos posibles, para que la estrategia entonces no falle. ¿Listo? Igual esto se conecta mucho a lo que ya habíamos hablado en la anterior parte. Lo cuarto son las respuestas a los points y les quiero invitar a que en este torneo den y reciban muchísimos points, que eso facilita muchísimo el involucramiento entre ambas bancadas. Es decir, hacer preguntas, hacer aclaratorios o incluso meter refutaciones en POIs, ustedes entonces le pueden empezar a mostrar al panel la manera en la que se está involucrando su caso con el debate, la manera en la que ustedes o sus argumentos se están involucrando, por lo tanto, den y reciban POIs. Y ya. Entonces, esto sería por estrategia. Estrategia es un tema que podríamos quedarnos aquí 3 horas y media, pero creo que lo más estratégico es pasar al siguiente punto. Y es el último punto en el cual no voy a dar como mucho tiempo, porque primero ya vieron que vale el 20%, ¿sí? Pero nuevamente yo vuelvo hacia lo que dije en alguna parte de este taller, y es que a mí me parece que cada debatiente tiene su propio estilo. Hay debatientes que son más chistosos que otros, hay debatientes que hablan más rápido que otros, hay debatientes que son más lentos para hablar, hay debatientes que se enojan y que hablan como enojados, que quieren ser súper persuasivos con este estilo. Es un estilo que es de cada uno y yo creo que debate también es esta parte creativa de cada persona para poder desarrollar un argumento, jugar con las lógicas y hacer todas estas cosas que nos gusta hacer como debatientes. Yo creo que el estilo es bastante personal, siempre y cuando se mantenga bajo estos tres criterios. Lo primero es que seas comprensible, y ser comprensible se ve en tratar de dar los ejemplos más claros. Si estás haciendo chistes, dar el chiste más claro. O incluso, no sé, si vas a dar una cita, porque esto es como muy comprensible, es el hecho de hecho, esta explicación es como piensen en business, o sea, piensen de una manera muy sofisticada y hablen en turista. Hablar en turista es hablar de una manera que es comprensible, que es fácil, que cualquiera lo entiende. Yo puedo decir como un montón de lenguaje especializado sobre derecho, pero al final si la lógica es que las personas van a estar más felices, creo que es muchísimo mejor yo explicar la lógica bajo los fraseos de que las personas son como más felices o significativamente felices dentro de mi lado, en lugar que en oposiciones. Entonces probablemente yo sea más comprensible utilizando el lenguaje un poco más cercano, un poco más de turista y así. Entonces piensen en business, hablen en turista, dijo Matías. Lo segundo es ser claro, y creo que la claridad se ve en la manera en la que cada debatiente elige priorizar sus argumentos, y es ir muy al grano, tratar de usar las menores palabras posibles para esto. Y esto es algo, para explicar una cosa, y esto es algo que a muchas personas les cuesta, incluso a mí me cuesta, y probablemente se habrán como dado cuenta en este taller. A mí me gusta hablar mucho y adorno mucho la manera en la que hablo, pero muchas veces ser claro también implica saber qué decir y saber qué no decir y saber, digamos, cómo priorizar la información en estos momentos. Entonces, ser claro es, hablen, pero que todas las palabras que ustedes digan tengan un propósito,
sean fáciles de entender, pero además es que yo no tenga tanto proceso lógico desde el panel o siendo persona jueza para decir, es que lo que me quiere decir es esto, sino que yo directamente cuando los estoy escuchando, estoy recibiendo la información, decir, ya lo que me quiere probar es eso. Y lo tercero, yo creo que es una mezcla de los anteriores dos y es ser efectivo. Y ser efectivo no solamente hacerse entender y ser bastante como eficiente con las palabras, muy claro, sino ser efectivo es nuevamente el ejercicio de priorizar. Priorizar en términos de por qué está ganando el debate, elegir las cosas que están ganando el debate, que yo creo que están ganando el debate, ¿no? No hay como ninguna guía de que este argumento gana debates porque sí, sino las razones por las cuales yo creo que seguimos ganando. Entonces, ser efectivo es poder de manera utilitaria usar esas cosas para poder ganar. Entonces siempre usen el estilo que quieran, sean felices debatiendo, sean creativos debatiendo, pero siempre busquen tanto ser comprensibles como ser claros, como ser muy efectivos al ganar el debate, y esos son los tres criterios con los cuales ustedes ya pueden ganar, pueden ser, o sea, se les puede facilitar llegar muchísimo a una victoria. Disfruten muchísimo este torneo, jueguen con el estilo, empiecen a sofisticar tanto la estrategia como el contenido. Yo creo que esto les va a servir muchísimo, no solamente para su carrera de debatientes en este formato, sino probablemente en el futuro en otros formatos. Debate es un ejercicio supremamente maravilloso y ya es el fin de este taller y por eso ven el pato así. Entonces estoy exageradamente feliz de haber compartido con ustedes, de que este taller hubiera sido como súper efectivo, como dice la diapositiva, efectivo, y también útil para su educación en debate. Y nada, les deseo la mejor de las suertes en este bonito torneo. El equipo de adjudicación, incluyéndome, estamos esperando mucho de ustedes y de que sean exageradamente felices. Entonces, nos vemos. Cualquier pregunta igual pueden dejarla en el chat, yo se las estaré respondiendo. Bye.